2 horas después de que me marchara de la barbacoa, mi marido y su hija llegaron en coche a la entrada de la casa de su madre y encontraron el coche de un abogado esperando en la acera. Un sobre amarillo pegado con cinta adhesiva a la puerta principal. Su idea de quién era el verdadero dueño de la casa estaba a punto de desmoronarse ante los ojos de toda la familia. Pero para entender cómo llegamos a eso, hay que remontarse a aquella tarde. Al momento en que un vaso de limonada derramado se convirtió en el último error que mi marido permitió que su hija cometiera delante de mí. Me llamo Laura Bennett. Tengo 45 años. Fui maestra de 5º grado durante 18 años antes de dejar la docencia para ayudar a administrar el pequeño negocio de jardinería de mi esposo. Y hasta aquel sábado de junio, habría dicho que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero sí bueno. De esos que se construyen poco a poco con paciencia. De esos en los que aprendes a convivir con viejas heridas que no te corresponden sanar. Daniel y yo llevábamos 9 años casados. Él llegó con una hija de su primer matrimonio, Cara, de 22 años, que ahora cursaba su último año de universidad. Y yo llegué sabiendo perfectamente lo que eso significaba. Nunca intenté ser su madre. Jamás usé esa palabra, nunca pedí ese título. Desde el principio me dije a mí misma que el respeto no requiere amor, y que el amor no es algo que se pueda obligar a un hijo adulto a sentir por ti. Solo quería paz. Quería que funcionáramos como una familia, aunque fuera una familia complicada. Ese sábado, su madre, Ruth, organizaba la barbacoa anual de verano en su casa, la misma reunión que celebraba cada junio desde que conocía a la familia. Llegué a las 9 de la mañana. Descargué 4 bolsas de la compra, colgué las luces en la barandilla del porche, preparé las mesas plegables y estuve 2 horas junto a la parrilla bajo el sol porque Daniel decía que le dolía la espalda. Me parecía bien. No me importaba. Me gustaba que el jardín de Ruth luciera bonito. Siempre había sido amable conmigo a su manera discreta, incluso cuando el resto de la familia me trataba como a un simple figurante. Cara llegó tarde, como siempre, con las gafas de sol metidas en el pelo y el móvil en la mano. Apenas me dirigió la mirada mientras pasaba junto a la parrilla camino de sus primos. Llevaba una bandeja de maíz a la mesa cuando me giré, como cualquiera que se gira en un patio lleno de gente, y mi hombro rozó el suyo. Se le cayeron unas gotas de limonada sobre la zapatilla blanca. Eso fue todo. Ese fue todo el evento. Se giró como si la hubiera empujado. No vuelvas a tocarme nunca más. Su voz quebrándose resonó en el patio con tal fuerza que las conversaciones se detuvieron. Tías y primos se volvieron. Alguien se quedó a medio camino de llevar el tenedor a la boca. Al principio me reí, pensando que estaba bromeando. Porque era limonada. Porque fue un accidente. Porque acababa de pasar 2 horas cocinando sus costillas favoritas. Cara, fue un accidente. Apenas. Lo hiciste a propósito, espetó ella. Siempre haces lo mismo. Siempre encuentras la manera de tocarme o acercarte a mí como si intentaras demostrar algo. Sentí que se me subía el calor a la cara. No por vergüenza, sino por incredulidad. Busqué a Daniel con la mirada, esperando que interviniera, que dijera algo, cualquier cosa, para recordarle a su hija que yo había estado junto a la parrilla caliente desde las 9 de la mañana, esperando que lo hiciera. En cambio, lo vi caminar hacia nosotros con esa mirada particular que ponía cada vez que Cara alzaba la voz. La mirada de un hombre que se prepara para controlar sus emociones antes que las de nadie más. No preguntó qué había pasado. No miró la limonada en su zapato ni la bandeja que aún sostenía en mis manos. Me miró, y su voz sonó monótona y definitiva, como si estuviera leyendo un guión que ya había escrito en su cabeza hacía años. Pídele disculpas a mi hija o vete. Quiero que entiendan algo sobre mí. No soy una persona dramática. No levanto la voz. No salgo furiosa de las habitaciones. Pasé 2 décadas dirigiendo un aula de niños de 10 años manteniendo la calma cuando todos a mi alrededor no lo hacían. Pero algo dentro de mí se quedó muy quieto y en silencio en ese momento. Como el agua que se detiene justo antes de congelarse. Miré a mi marido. Esperé a que se calmara, a que dijera, vamos, los dos. Tranquilicémonos un poco. Esperé a que alguien en ese patio, su hermana, su cuñado, incluso alguno de los primos que habían comido en mi parrilla 20 minutos antes, dijera una sola palabra en mi defensa. Nadie lo hizo. No, dije. Solo eso. Dejé la bandeja de maíz sobre la mesa, me limpié las manos con el delantal, me lo desaté y lo colgué en el respaldo de una silla. Ruth estaba de pie cerca de los escalones del porche, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Ella tampoco dijo nada, pero había algo en su rostro que aún no había podido descifrar. Algo que no me sorprendió. Recogí mi bolso del columpio del porche, caminé hacia mi coche sin mirar atrás y conduje a casa en un silencio tan absoluto que podía oír mi propio pulso en los oídos. No lloré. Lo recuerdo perfectamente, porque esperaba hacerlo y no lo hice. Simplemente conduje, reviviendo 9 años en mi mente, preguntándome cuántos otros momentos como este había reprimido en silencio sin reconocerlos. Al llegar sola a casa, no tenía ni idea de que en algún lugar de la ciudad ya estaba sonando un teléfono en un bufete de abogados que intentaba contactarme por una casa, una decisión tomada 3 años antes y un papel que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Un silencio que antes me transmitía paz y que ahora me resultaba vacío. Me quedé un buen rato en la cocina antes incluso de dejar el bolso, mirando fijamente la encimera donde esa mañana había dejado una nota recordándole a Daniel que trajera hielo extra. 9 años, pensé. 9 años de notas como esa. Pequeños gestos de cariño, aparentemente despreocupados, que nadie parecía notar hasta que desaparecieron. Me preparé una taza de té que no bebí y me senté a la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití reflexionar sobre aquellos años en lugar de pasarlos por alto como solía hacer. Cuando me casé con Daniel, Cara tenía 13 años, atrapada en esa edad incierta e inestable entre la niñez y la adolescencia, aún de luto por el divorcio, aunque ya habían pasado 2 años. Jamás intenté reemplazar a su madre. Me hice esa promesa antes incluso de meter una sola caja en esa casa. Sería constante, estaría presente y jamás exigiría un título que no me hubiera ganado. Pensé, ingenuamente, que si le daba suficiente tiempo y espacio, con el tiempo me permitiría formar parte de su vida como algo más que una intrusa. Pagué $6,000 por su primer semestre de universidad con mis propios ahorros cuando el negocio de Daniel atravesó una mala racha y él era demasiado orgulloso para pedirle ayuda a su madre.
Estuve 6 horas en la sala de espera del hospital después de su accidente automovilístico en su segundo año de universidad porque Daniel estaba fuera del estado por trabajo y no podía tomar un vuelo de regreso hasta la mañana siguiente. La llevé a 3 citas de seguimiento esa primavera, la acompañé a 2 sesiones de fisioterapia solo para que no estuviera sola en la sala de espera, y le organicé una fiesta de cumpleaños número 21 al año siguiente que planeé hasta el último detalle porque una vez mencionó, de pasada, que siempre había querido una así. Ella nunca dio las gracias. Ni una sola vez. Por nada de eso. Solía decirme a mí misma que eso estaba bien, que la gratitud no era lo importante, que no lo hacía para recibir agradecimientos. Pero hay una diferencia entre no necesitar agradecimientos y ser tratada como si no existieras. Y con el paso de los años, esa línea se había desdibujado en mi mente. Siempre que le mencionaba algo de esto a Daniel, con cuidado, con delicadeza, nunca como una queja, él siempre tenía la misma respuesta: dale tiempo, Laura. Ha pasado por mucho. Y le di tiempo. Le di 9 años. Pero los años no la ablandaron conmigo. Al contrario, endurecieron algo en ella, como si hubiera decidido desde el principio que tratarme como algo pasajero era más seguro que arriesgarse a cualquier otra cosa. Recordé la Navidad de hace 2 años, cuando me llamó error de papá delante de su prima en la cocina, sin darse cuenta de que yo estaba justo detrás de la puerta de la despensa. Recordé cómo Daniel, cuando se lo conté aquella noche, solo dijo que probablemente no lo decía en ese sentido, que estaba pasando por un semestre difícil. Siempre había una razón. Siempre había un semestre difícil, una ruptura estresante, una mala semana. Dejé de contar las excusas alrededor del 6.º año. Hoy no se trataba de un simple momento de tranquilidad. Ahora lo entendía perfectamente, sentada sola en mi cocina con él enfriándose. Hoy era el momento en que 9 años de pequeños sacrificios finalmente se sumaron a algo que ya no podía soportar. Mi marido me había mirado a los ojos delante de toda la familia y había preferido la rabieta de su hija a la mujer que había pasado la mañana cocinando para todos. Y lo peor ni siquiera fue la elección. Fue la naturalidad con la que se reflejó en su rostro. Como si no hubiera sido una elección en absoluto. Seguía sentada allí cuando finalmente revisé mi teléfono, que había dejado en mi bolso desde que salí. 3 llamadas perdidas, todas del mismo número, todas en los últimos 40 minutos. Al principio no lo reconocí, pero el contestador automático no dejaba lugar a dudas. Señora Bennett, le habla James Mercer de Mercer Legal Group. Es importante que hablemos lo antes posible. Por favor, llame a mi oficina hoy mismo si le es posible. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, realmente confundida. No conocía a ningún abogado llamado Mercer. No había tenido ningún accidente, no me habían demandado, no había firmado nada que recordara que justificara tanta urgencia en la voz de un desconocido. Lo primero que pensé, absurdamente, fue que algo le había pasado a Ruth, que se había caído o algo peor, y que alguien estaba intentando contactarme porque Daniel había tenido el teléfono en el bolsillo durante la discusión y yo no. Mis manos temblaban un poco al marcar el número. Sonó 2 veces antes de que contestara una recepcionista, y cuando dije mi nombre, su voz cambió de inmediato. Más suave, más cautelosa. Como suena la gente cuando sabe algo que tú ignoras. Señora Bennett, gracias por devolver la llamada. El señor Mercer quisiera verla en persona si le es posible venir hoy. Se trata de un asunto relacionado con Ruth Brooks. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está bien? Está bien, dijo la recepcionista rápidamente. No se trata de su salud. Es un asunto legal que nos pidió que gestionáramos. El señor Mercer prefirió explicárselo en persona. Miré el reloj. Apenas eran las 4 de la tarde. Pensé en Daniel y Cara, que probablemente seguirían en la barbacoa, probablemente contándoles a todos su versión de lo sucedido, probablemente sin haberme echado de menos todavía. Tomé las llaves del mostrador, con mi aún intacto y enfriándose a mis espaldas, y conduje al otro lado de la ciudad, sin saber que en menos de una hora estaría sentada frente a un escritorio escuchando algo sobre mi propia vida que jamás habría imaginado. El bufete Mercer Legal Group ocupaba el segundo piso de un tranquilo edificio de ladrillo en el centro, de esos con pesadas puertas de madera y una recepcionista que me ofreció agua incluso antes de sentarme. Recuerdo haber notado lo frías que estaban mis manos a pesar de la cálida tarde. Como mi mente volvía una y otra vez a la barbacoa, al rostro de Daniel, al silencio de aquel patio, incluso mientras intentaba concentrarme en el motivo de mi presencia allí. James Mercer resultó ser un hombre mayor, de unos 50 y tantos años, con la calma y la serenidad de quien, a lo largo de los años, había dado malas noticias a mucha gente y había aprendido a no precipitarse. Me estrechó la mano, me ofreció un asiento frente a su escritorio y juntó las manos antes de hablar. Señora Bennett, gracias por venir con tan poca antelación. Sé que esto es inusual, y trataré de dejarlo lo más claro posible. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había documentos que no reconocí, una escritura de propiedad, un contrato de fideicomiso, varias páginas con un lenguaje legal complejo y pestañas que marcaban secciones específicas. Recorrí con la mirada la parte superior de la escritura y me fijé en un nombre que no esperaba ver. Mío. Hace 3 años, dijo Mercer, Ruth Brooks transfirió la propiedad de su casa, la casa donde se celebró la reunión familiar hoy, a un fideicomiso en el que usted figura como único beneficiario. La propiedad fue registrada legalmente a su nombre en ese momento. Daniel y Cara han seguido residiendo allí bajo un acuerdo informal que Ruth estableció, pero la propiedad en sí le pertenece a usted desde que se formalizó dicha transferencia. Me quedé muy quieta. De hecho, le pedí que lo repitiera, porque no encajaba en absoluto con lo que yo entendía de mi propia vida. Esa casa, dije lentamente. La casa de Ruth. En la que estuvimos esta mañana. Esa casa, confirmó. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué no me lo dijo? Mercer explicó que Ruth había acudido a él 3 años antes, poco después de un susto de salud que la había asustado más de lo que había dejado entrever al resto de la familia. Quería que la casa estuviera protegida y segura para alguien en quien confiaba plenamente. Y le había dicho, Mercer leyó esta parte casi textualmente, como si quisiera transcribir sus palabras con exactitud, que yo era el único que había estado ahí para ella sin que se lo pidieran, sin esperar nada a cambio. Ella dijo, continuó, echando un vistazo a sus notas, que usted fue el único que la trató como a una persona y no como a una obligación. Recordé todos los domingos que pasé llevando a Ruth a sus citas de cardiología mientras Daniel decía que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Recordé el invierno en que encontré un contratista y pagué $4,200 de mi bolsillo para arreglar la gotera del techo antes de que Daniel supiera siquiera que las canaletas estaban rotas. Nada de eso me pareció que estuviera preparando el terreno para algo.
Lo hice porque la amaba, simple y llanamente, como se ama a las personas que nunca te hacen sentir como una carga. Mercer pasó a otra página. El acuerdo incluye una condición. Ruth lo estructuró de manera que Janio y Cara pudieran seguir viviendo cómodamente en la casa, siempre y cuando se respetaran ciertas condiciones. En concreto, señaló la cláusula, si en algún momento se descubriera que alguno de ellos te ha insultado, amenazado o humillado, tendrías el derecho legal de rescindir su contrato de residencia de inmediato. La habitación quedó en completo silencio. Pensé en la voz de Cara quebrándose al otro lado de aquel patio. No vuelvas a tocarme nunca más. Pensé en el rostro de Daniel, frío e impasible. Discúlpate con mi hija o vete. Hace una hora, mientras estaba en ese patio, no sabía que me encontraba en un terreno que ya me pertenecía legalmente. ¿Quieres que se cumpla? Preguntó Mercer, sin mala intención. No era una pregunta para presionarme en una dirección u otra. Era simplemente la pregunta que el momento requería. No respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia mi antebrazo, donde aún se veía una leve marca roja del empujón que Cara me había dado antes para acercarse a sus primos. Algo que ni siquiera había reconocido como un moretón hasta ahora, sentada en esta oficina bajo la luz fluorescente. Pensé en 9 años de ser tolerada en lugar de bienvenida. Pensé en cada excusa que había aceptado, en cada dale tiempo que había aceptado sin decir nada. En cada momento en que me había hecho pequeña para que la paz en esa familia permaneciera intacta. No estaba enfadado como la gente imagina el enfado. No temblaba, no alzaba la voz. Lo que sentía era más bien claridad. Una puerta que se cerraba silenciosamente en mi interior. Una puerta que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado abierta durante años. Sí, dije. Quiero que se cumpla. Mercer asintió lentamente, como si esperara esa respuesta pero quisiera escuchar mi propia conclusión. Me explicó los siguientes pasos, la documentación ya preparada a petición de Ruth, el cerrajero de guardia y la notificación formal que debía entregarse en persona. Me preguntó si quería estar presente cuando sucediera. Lo pensé un momento y luego negué con la cabeza. No necesito ver sus caras. Solo necesito que se haga correctamente, legalmente y en silencio. Cuando me disponía a marcharme, Mercer mencionó un detalle más, casi de pasada. Ruth había pedido específicamente estar presente en la casa cuando se entregara la notificación. Había dicho que era algo que necesitaba decirle personalmente a su hijo, después de años de silencio. Todavía no comprendía del todo lo que eso significaba. Solo sabía, al salir de esa oficina hacia la luz menguante de la tarde, que ya no era la misma mujer que se había marchado de aquella barbacoa 2 horas antes. Mientras yo estaba sentada en esa oficina descubriendo la verdad sobre una casa que ni siquiera sabía que era mía, Janio y Cara seguían terminando la barbacoa en casa de Ruth, aparentemente de buen humor, aparentemente sin inmutarse por lo sucedido. Solo después, averigüé esto gracias a lo que Ruth me contó, pero vale la pena mencionarlo porque muestra exactamente lo que pensaban en las horas previas a que todo cambiara. Según Ruth, Janio pasó el resto de la tarde como si nada hubiera pasado. Asó las hamburguesas que quedaban, se rió con su cuñado sobre un partido de fútbol y, cuando alguien le preguntó dónde había ido, restó importancia con un comentario como, necesitaba relajarse. Estará bien. Cara, por su parte, estaba sentada en el patio con su prima, revisando su teléfono, mencionando de vez en cuando la escena que supuestamente yo había provocado, presentándola como si yo hubiera reaccionado de forma exagerada ante un accidente inocente. De camino a casa esa noche, Ruth dijo que Cara incluso se rió de la situación. Según se cuenta, le dijo a su padre, mañana volverá arrastrándose y pidiendo disculpas. Lo de siempre. Daniel estuvo de acuerdo. Le dijo, medio en broma, que así era como yo procesaba las cosas, que me enfurruñaba un día y luego lo arreglaba todo, como aparentemente siempre hacía. No era crueldad, exactamente, en su opinión. Era simplemente la forma en que había aprendido a clasificarme a lo largo de los años. La razonable. La que siempre terminaba de cambiar. La que nunca complicaba las cosas por mucho tiempo. Llegaron a la entrada de la casa poco después de las 7, esperando una velada normal. En cambio, encontraron un coche que no reconocieron aparcado en la acera, un hombre de traje de pie cerca de la entrada con una carpeta en la mano y una furgoneta de cerrajería con el motor en marcha más adelante en la calle. Ruth me contó que Daniel pensó por un segundo que se había equivocado de casa. James Mercer se presentó con calma, con la misma serenidad con la que me había hablado una hora antes. Explicó que representaba a Ruth Brooks y que tenía documentos que entregarle sobre la propiedad. Daniel, confundido, preguntó si había ocurrido algo con la planificación patrimonial de su madre, alguna actualización rutinaria de la que no le habían informado. Mercer simplemente le entregó el sobre. Daniel lo abrió de golpe allí mismo, en el porche. Ruth dijo que observó su rostro mientras leía la primera línea, y vio cómo el color se desvanecía en él en ese mismo instante. La escritura era directa, inequívoca, oficial. Laura Bennett, propietaria legal, con vigencia desde hacía 3 años. ¡Qué ridículo!, dijo Cara, arrebatándole el papel de las manos a su padre y revisándolo ella misma como si esperara encontrar algún error, alguna errata que lo echara todo a perder. Esto tiene que ser falso. La abuela jamás haría algo así sin avisarnos. A Mercer, imperturbable ante su tono, abrió su carpeta y extendió los documentos justificativos uno por uno sobre la barandilla del porche. La escritura notariada, los documentos del fideicomiso, la certificación del abogado. Todo archivado, todo legítimo, todo fechado años antes de la discusión de aquella tarde. No había ningún error que encontrar. Ryan se volvió hacia su madre, que estaba de pie a pocos metros de distancia, en un silencio que Ruth casi nunca experimentaba. Mamá, ¿esto es real? Ruth no respondió de inmediato. Más tarde me contó que había ensayado ese momento en su cabeza innumerables veces durante los últimos 3 años, imaginando cómo lo explicaría, suavizando las palabras mentalmente para que no resultaran demasiado duras. Pero allí, en el porche, mirando el rostro de su hijo, se dio cuenta de que ya no quería suavizar nada. Es real, dijo simplemente. La voz de Cara se tornó aguda e incrédula. ¿Le diste nuestra casa a ella? ¿A Laura? ¿Por qué hiciste eso? La respuesta de Ruth, según me contó después, fue tranquila pero firme, porque ella es la única que se lo ha ganado. Daniel no estaba dispuesto a aceptar nada de aquello. Le dijo a Mercer que debía tratarse de algún tipo de error, que había dedicado años a velar por la estabilidad de su familia y que ningún tribunal aprobaría una transferencia como esa sin su conocimiento. Mercer, con su habitual paciencia, le recordó que la transferencia nunca había requerido su conocimiento ni su consentimiento. Era propiedad de Ruth, decisión de Ruth y derecho de Ruth a entregársela a quien quisiera.
También hay una condición, añadió Mercer, pasando a una página marcada. Cláusula 8. Si se descubre que alguno de ustedes ha insultado, amenazado o humillado a la señora Bennet, el acuerdo de residencia se dará por terminado de inmediato. El rostro de Daniel cambió de nuevo, esta vez con una expresión más cercana al temor que a la confusión. Miró a Kara. Kara desvió la mirada. Nadie puede probar que hoy haya pasado nada, dijo Daniel, con la voz más baja y cautelosa, como quien se da cuenta demasiado tarde de que el suelo bajo sus pies se ha movido horas antes de que él siquiera lo haya notado. Fue solo un accidente. Un malentendido. Mercer abrió una segunda carpeta, más delgada que la primera, y la colocó junto a la escritura que estaba sobre la barandilla. Ya hablaremos de eso. La señora Brooks tiene algo que decir antes. Daniel intentó abrirse paso entre Mercer hacia la puerta principal, insistiendo en que todo aquello debía resolverse dentro, lejos de la calle, lejos de cualquier vecino que pudiera estar observando desde sus porches. Mercer no se movió. Simplemente levantó una mano, tan tranquilo como siempre, y le recordó a Daniel que hasta que no se resolviera el asunto de la cláusula 8, no podía invitar a nadie a entrar en la casa. No puedes estar hablando en serio, dijo Daniel. ¿Vas a pararte en el porche de mi madre y decirme que no puedo entrar en mi propia casa? No es tu casa, dijo Mercer, sin mala intención. Simplemente, afirmando los hechos. No legalmente. No lo ha sido durante los últimos 3 años. Kara se había quedado callada de una manera que inquietó a Ruth más que su arrebato anterior. Permaneció de pie junto a la barandilla del porche, abrazada a sí misma, mirando fijamente la escritura que aún estaba abierta en las manos de su padre, como si esperara que las palabras escritas en ella se transformaran en algo menos permanente. Mercer abrió la segunda carpeta. La cláusula 8 exige documentación antes de poder aplicarse. La señora Brooks preveía que esto podría ocurrir tarde o temprano, dado el patrón de comportamiento que había observado a lo largo de los años. Me pidió que recopilara las pruebas existentes. Quiero dejar claro que esto no se recopiló hoy. Se ha ido acumulando desde hace tiempo. Fue exponiendo el contenido pieza por pieza. Un breve videoclip grabado por uno de los primos más jóvenes con un teléfono meses antes en una cena familiar, donde Kara me llama el reemplazo de papá en voz alta para que toda la mesa lo oiga, y Daniel se ríe en lugar de corregirla. 3 declaraciones escritas de familiares que habían presenciado incidentes similares a lo largo de los años y se los habían contado a Ruth en voz baja, sin darse cuenta de que esas conversaciones algún día importarían. 2 mensajes de texto que Kara le había enviado a un primo, cuyas capturas de pantalla le fueron enviadas a Ruth en algún momento, refiriéndose a mí con un lenguaje tan ofensivo que Daniel se estremeció al leerlo por encima del hombro de Mercer. Y la propia declaración escrita de Ruth, fechada esa misma tarde, que describe exactamente lo que presenció en la barbacoa unas horas antes. El empujón con el hombro. El grito de Kara. El ultimátum de Daniel. Mi salida silenciosa. Nada de eso prueba nada, dijo Daniel, pero su voz había perdido la seguridad. Ahora, en lugar de discutir con las páginas, las hojeaba. Ruth dio un paso al frente. En 9 años, creo que nunca la oí alzar la voz a su hijo. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando oí rumores de desacuerdos entre ellos. Siempre había sido la pacificadora silenciosa de la familia, absorbiendo la atención para que no se extendiera, suavizando las cosas en lugar de señalarlas. De pie en ese porche frente a Mercer, frente a Kara, dejó de hacerlo. Lo vi todo, dijo. Su voz no era fuerte, pero se oía. Vi a Kara gritarle a Laura por un accidente. Debí decirle a tu esposa que se disculpara o se fuera sin preguntarle nada. He visto cómo esto sucedía de maneras sutiles durante años, y me dije a mí misma que no me correspondía interferir en tu matrimonio. Estaba equivocada. Era precisamente mi lugar, porque vi como una mujer que no ha hecho más que estar presente para esta familia era tratada como si no perteneciera a ella. Daniel se quedó inmóvil, con los papeles colgando sin firmeza en su mano. Mamá, yo. Aún no he terminado, dijo Ruth con voz firme. Tienes una hija que necesitaba límites desde hace mucho tiempo, y en lugar de dárselos, le diste permiso una y otra vez. Y te lo permití, porque no quería causar más conflictos en una familia que ya tenía suficientes. Ese fue mi error, y no lo volveré a cometer hoy. La compostura de Kara finalmente se quebró. Había permanecido rígida durante toda la declaración de su abuela, pero ahora sus hombros comenzaron a temblar, y cuando habló, su voz salió débil, como imagino que ninguno de ellos la había escuchado en años. No quería que llegara tan lejos. Fue solo un accidente. Simplemente reaccioné. Llevas 9 años reaccionando así, dijo Ruth, con un tono más suave pero sin ceder. Esta es solo la primera vez que te ha costado caro. Mercer, tras conceder un breve respiro a la familia, volvió a hablar. En vista de la documentación y del testimonio de la señora Brooks como testigo directo del incidente de hoy, se cumplen las condiciones de la cláusula 8. Con efecto inmediato, se da por terminado el acuerdo de residencia. La señora Bennet les ha concedido un plazo de 30 días para que busquen una vivienda alternativa y retiren sus pertenencias. Daniel miró a su madre, luego al cerrajero que seguía esperando pacientemente junto a su furgoneta, y después al documento que tenía en sus manos, como si una parte de él aún esperara que el papel pudiera cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. No lo hizo. Necesito hablar con Laura, dijo en voz baja. Esa es tu decisión, respondió Mercer. Pero te animo a que pienses detenidamente en lo que quieres decir y por qué antes de tomar esa decisión. Daniel no respondió. Simplemente se quedó allí, en el porche de la casa donde había vivido durante años, sosteniendo la prueba de que nunca había sido realmente suya, mientras su hija lloraba en silencio a su lado y su madre lo observaba con una expresión que no reflejaba satisfacción alguna por tener razón. Solo años de alivio cansado y largamente esperado. Daniel me llamó 11 veces esa noche. Lo sé porque finalmente miré mi teléfono alrededor de las 9, sentada sola en la habitación de invitados de la casa de mi hermana, a 2 pueblos de distancia, a donde había llegado directamente desde la oficina de Mercer sin pasar primero por casa. Todavía no había decidido si quería ver la cara de Daniel cuando se enterara de la verdad. Pero un instinto me decía que no debía estar allí, en la entrada de la casa, cuando eso sucediera. No contesté ninguna de las llamadas. No por despecho. Sinceramente, aún no sabía qué iba a decir. Y en mis años de docencia había aprendido lo suficiente como para saber que las conversaciones más importantes no deberían darse con enojo por ninguna de las partes. Kara me envió 2 mensajes. El primero decía simplemente, por favor, llama a mi padre. El segundo, una hora después, era más largo, más frenético, algo sobre cómo todo se le había ido de las manos y que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos.
Leíamos mensajes y dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche. No es que no sintieran nada al leerlos. Sí que sentía algo. Pero sentir algo y estar preparado para responder son dos cosas muy distintas, y yo aún no estaba preparado. Daniel me contó más tarde, mucho más tarde, cuando había pasado el tiempo suficiente para que pudiéramos hablar como dos adultos en lugar de dos personas enfrentadas por una fractura, que esa noche había vuelto a llamar a su madre, con la esperanza de que se ablandara, de que le dijera que todo había sido una especie de malentendido que aún podía solucionarse. Ruth no se ablandó. Te lo advertí durante años, le dijo ella, según lo que él finalmente me confesó. Te dije una y otra vez que si seguías permitiendo que Kara tratara a Laura como una intrusa en su propia casa, perderías algo irrecuperable. Simplemente nunca creíste que realmente sucedería. Según contó, se quedó reflexionando sobre ello más tiempo del que quería admitir. Y en medio de ese silencio, empezaron a aflorar cosas que había pasado años ignorando, quisiera o no. Pensó en el tejado. Había visto las tejas nuevas en la casa de su madre hacía 2 inviernos, las había notado vagamente y nunca preguntó quién había pagado la reparación ni quién había contratado al contratista. Había sido yo. En silencio. Como solía hacer casi todo por esa familia. No para recibir reconocimiento. Simplemente porque había que hacerlo y nadie más lo hacía. Pensó en las citas de cardiología. Ruth había tenido un susto con su corazón hacía 3 años, una serie de seguimientos y visitas de control que se extendieron durante varios meses. Y yo había sido quien la llevaba en coche todas las veces, quien la acompañaba en las salas de espera, quien le sostenía la mano durante el ecocardiograma, mientras Daniel enviaba mensajes de texto disculpándose por estar desbordado de trabajo. Él no había asistido a ninguna de esas citas. Ni a una sola. Pensó en la operación de cadera del año anterior, que mantuvo a Ruth inmovilizada durante 6 semanas, y en cómo fui yo quien se instaló en su habitación de invitados durante las 2 primeras semanas de recuperación, administrándole la medicación, preparándole la comida y ayudándola a ir al baño en mitad de la noche cuando era demasiado orgullosa para pedirle ayuda a su hijo. Daniel la había visitado 2 veces en todo ese tiempo, cada vez durante menos de 1 hora. Finalmente, pensó en las facturas. Los impuestos sobre la propiedad que suponía que su madre se encargaba de pagar, las renovaciones del seguro, las pequeñas reparaciones aquí y allá que parecían resolverse solas sin que él tuviera que pensar en ellas. Jamás se había preguntado cómo se gestionaban exactamente esas cosas. Simplemente se sentía agradecido de que no fueran su problema, sin preguntarse de quién se habían convertido en realidad. Cuando volvió a llamar a su madre cerca de la medianoche, me dijo que su voz se había quebrado como no lo había hecho desde que era niño. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que me enterara así, delante de todos? La respuesta de Ruth fue tranquila pero firme. Y fue la parte de aquella noche que Daniel me repitió más de una vez en las semanas siguientes, como si necesitara oírse decirlo en voz alta para creer que realmente había sucedido. Laura nunca pidió esta casa, dijo. Nunca pidió nada en 9 años. Ni una sola vez. Se la di porque se ganó mi confianza de 1000 maneras que tú jamás notaste. Porque estabas demasiado ocupado tratando de complacer a tu hija como para darte cuenta de que tu esposa no se quejaba. No hice esto para castigarte, Daniel. Lo hice porque era lo único que tenía que realmente me pertenecía para dar, y quería que fuera para quien de verdad lo mereciera. No tenía respuesta para eso. Me dijo después que no la tenía. Que por primera vez en mucho tiempo, comprendió exactamente cuánto se había permitido ignorar y cuánto le había costado eso a la única persona que jamás había exigido ser vista. Daniel y Kara se mudaron en 3 semanas, mucho antes de los 30 días que Mercer les había dado, lo cual, en mi opinión, fue toda una declaración de intenciones. No hubo demanda, ni larga disputa por la escritura, ni intento de impugnar lo que Ruth había hecho. Creo que, al final, Daniel comprendió que ya no había nada que impugnar. Los papeles estaban en regla, el cronograma era claro y, en algún lugar, a pesar de su asombro, creo que también comprendió que era justo. Aunque lo último que deseaba era que fuera justo. Me mudé a la casa un martes tranquilo por la tarde de julio, con la ayuda de mi hermana para subir las cajas por los mismos escalones del porche donde todo se había desmoronado un mes antes. Al principio, me resultó extraño caminar por habitaciones que había visitado tantas veces como invitada y que ahora me pertenecían legalmente. Pasé ese primer fin de semana haciendo algo que no había hecho en años, trabajar en el jardín que Ruth había descuidado durante su recuperación. Arranqué las malas hierbas de los parterres que antes eran preciosos y planté bulbos nuevos a lo largo de la valla trasera, donde recordaba que una vez había cultivado dalias. Encontré una caja con viejas fotografías familiares en un armario del pasillo. Imágenes descoloridas de Ruth de joven, de Daniel de niño, de parientes que reconocí y de otros que no. Las mandé a enmarcar y las colgué de nuevo en la escalera, donde pertenecían, porque, independientemente de lo que hubiera pasado entre Daniel y yo, esta casa guardaba toda la vida de Ruth, y no iba a permitir que se perdiera entre los escombros de todo lo demás. Un mes después de mudarme, Ruth me preguntó si podía organizar otra barbacoa. Le dije que sí antes de que terminara la pregunta. Sentí que era importante que esa tradición continuara, en lugar de dejar que una tarde terrible definiera el lugar para siempre. Esta vez fue diferente. Más pequeño, más tranquilo. Sin gritos por todo el jardín, sin ultimátums, sin nadie esperando a ver de qué lado se pondrían los demás. La hermana de Ruth trajo su ensalada de patatas. Uno de los primos se encargó de la parrilla sin quejarse. Y pasé la mayor parte de la tarde sentada junto a Ruth en el columpio del porche, viendo cómo el jardín se llenaba de gente que realmente quería estar allí. Daniel finalmente se puso en contacto conmigo. Me llegó una carta manuscrita por correo en lugar de un mensaje de texto o una llamada, lo cual me sorprendió. Reconocí su letra en el sobre incluso antes de abrirlo. Dentro, escribía sobre los años que había pasado controlando los sentimientos de Kara en lugar de proteger nuestro matrimonio. Sobre las excusas que había puesto sin darse cuenta de cuántas había dado. Sobre la persona en la que intentaba convertirse ahora que por fin había dejado de mirar hacia otro lado. No pidió que le devolvieran la casa. En realidad, no pidió nada. Creo que para entonces ya comprendió que no quedaba nada más que pedir. Lo leí 2 veces, sentada a la mesa de la cocina, a la luz del atardecer. Luego lo doblé con cuidado y lo guardé en un cajón. No lo rompí, porque ya no sentía rabia. Solo una paz tranquila y serena. Pero tampoco le respondí, porque algunas puertas se cierran no por amargura, sino simplemente porque al final encuentras lo que hay al otro lado, y resulta ser suficiente. Pienso a menudo en aquella barbacoa. Aquella en la que todo se vino abajo delante de toda una familia.
Durante mucho tiempo después, creí que había salido de aquel jardín y lo había perdido todo, un marido, una familia, 9 años de esfuerzo. Pero ahora, sentada en este porche, rodeada de un jardín que planté con mis propias manos, en una casa llena de gente que realmente me ve, lo entiendo de otra manera. Ese día no perdí a mi familia. Por fin dejé de confundir la tolerancia con la pertenencia. Y caminé hacia la familia que, en silencio, me había estado aceptando de nuevo todo este tiempo, en cientos de pequeños detalles que casi había dejado de notar. La mañana de aquella barbacoa, pensé que irme de ese patio había sido el peor momento de mi vida. Ahora sé que fue el momento en que finalmente empecé a vivir una vida que realmente me pertenecía.